Hola, estoy aquí en mi segunda em, transmisión en vivo. Esta es la segunda vez que lo estoy haciendo y en esta ocasión hice algo diferente porque planeé la sesión en vivo, le puse un título, dije a qué hora íbamos a empezar esta sesión en vivo y dejé esa invitación ahí en vivo para ver qué sucedía. La vez pasada no invité a nadie, no le dije, bueno, sí, a una persona. Y de todos modos se fueron uniendo algunas personas que me encontraron por ahí de repente. Y entonces he estado tratando de entender, esta es la segunda vez. Bueno, le puse ese día la herida de la injusticia para hablar justo acerca de la herida de la injusticia, eh, porque estuve pensando en varias cosas con respecto a por qué una persona podría tener este juicio previo con respecto a los demás, como estar muy al pendiente de qué dicen, qué hacen las demás personas y tener cierta desconfianza. Y entonces me puse a pensar que tal vez esta desconfianza y esta necesidad de querer controlar las cosas podría tener que ver con la injusticia. Pero también estuve pensando que podría tener que ver con haber sido humillado o haber sido traicionado. Pero lo voy a desmenuzar un poco para que podamos ir viendo esto. Hace unas semanas ya sacamos un video con la maestra Marta Blancas, que vayan a YouTube En Terapia con Elena Vega Terapeuta, para que vean lo interesante que es este tema de las heridas. Ella habló de la humillación, el abandono, y dentro de poco ella va a hablar acerca de la injusticia, va a hablar acerca de la traición y también la humillación, que esas no se vieron la vez pasada. Entonces me quedé pensando en que algunas es como difícil comprender cuál, cuál traición o cuál humillación o cuál herida pudiera estar provocando algo. Y entonces les voy a contar. Es una persona que de todo mundo desconfía. Y entonces les ve cara de moros con tranchetes. A todo mundo le ve como, "Mm, me va a hacer algo, me va a hacer algo, me va a mentir. Esta persona trae malas intenciones", y entonces se pone a la defensiva luego y dice, ¿qué te traes? Y entonces yo dije, claro, eso viene porque se sintió de niña injustamente tratada, y entonces cuando cree que le están tratando con injusticia, se pone a la defensiva y dice, ¿qué pasa? Pero luego si lo piensas, si te traicionaron cuando eras niña o niño, eh, pues también estás viendo al otro, qué está haciendo, cómo le está haciendo, a qué hora me va a traicionar, y todo el tiempo estás con la espada desenvainada. Pero claro, si te humillaron de niño, pues claro que estás viendo a qué hora me va a decir algo horroroso, y entonces necesito estar nuevamente con la espada desenvainada. Y el abandono igual, ¿a qué hora te vas a ir? ¿No? ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? Y entonces es un poco difícil, para mí por lo menos, ir desmenuzando. Entonces, en realidad, querida, tengo sobre todo cuando, claro, pues tengo todas las heridas, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las personas vivimos la sensación de abandono. Todas las personas en algún momento de nuestra vida nos sentimos humillados o nos trataron injustamente
o hubo algún tipo de traición. Porque además la traición no tiene que ver, por ejemplo, con con el hecho de que una pareja me traicionó. Puede ser la idea de, solamente es que alguien a quien yo creía que me iba a tratar de una manera, resulta que eso no es así o no funciona como yo creí que iba a funcionar. Entonces imagínate, tenemos muchos mitos ahí, la verdadera buena madre, el verdadero buen amigo, el verdadero buena pareja, ¿no? Como muchas idealizaciones por ahí. Y entonces cuando me topo con la realidad y resulta que yo tengo una tía, una mamá, un abuelito, una abuelita como no dice la canción de Cricri, pues entonces siento que me están haciendo una traición o que estoy siendo injustamente tratado, ¿no? Y entonces es un poco difícil poder distinguir yo cómo interpreté eso. ¿Lo interpreté como una injusticia? Porque ellos sí tienen una abuelita, un abuelito, un papá, como se supone que deberían tener un papá, o yo sentí que me traicionaron porque yo me porto lo mejor posible, yo intento ser la buena niña o el buen niño y resulta que de todos modos mi mamá es como es, mi papá es como es, mi abuelito es como es, etcétera. Y entonces lo que siento es que, que me traicionan porque no cumplen con las expectativas. O puede ser que la manera en la que el otro es me haga sentir menos. Yo interpreto que soy menos o que soy poca cosa como para que el otro me ame como yo quiero ser amado, me trate como yo necesito y quiero ser tratado, y entonces más bien se trata como de humillación. Humillación y abandono son más fáciles de detectar porque en una pues te sientes solo y en la otra tiene que ver con que alguien directamente te haya humillado, te haya dicho tú no puedes, tú no eres, tú no puedes aspirar a esto o aquello, ¿cómo es posible que creas que podrías aspirar a eso? Pero a mí se me hace un poco más difícil distinguir entre injusticia y traición, porque, porque la injusticia es una traición, a menos de que estés viendo cómo tratan injustamente a otras personas y te conviertan de alguna manera en cómplice de lo que está pasando. Y entonces puede haber culpa de que el otro sí está viviendo pues esta injusticia y yo no. Eso está un poco difícil, sobre todo cuando eres niño, poder distinguirlo, pero podría ser. Bueno, entonces, eh, pero las consecuencias, podríamos preguntarle a una persona, oye, ¿tú cómo te sientes, no? Ante esto que sucedió, ¿tú cómo lo interpretaste? A ti qué te pasa con eso? Y cuando tú le preguntas eso a la persona, entonces podrías deducir o podrías llegar a la idea de, lo que pasa es que se siente que hubo una injusticia, o siente que fue traicionado, o siente que más bien fue abandonado porque no le importó mucho a otras personas. Es más bien una sensación, es una subjetividad, es por dentro yo cómo interpreto lo que sucede en el afuera. No porque no porque solamente tenga peso lo que yo siento por dentro, sino porque se necesita tanto el afuera como el adentro para que entonces podamos decir esta persona lo que siente es injusticia o siente traición o siente abandono o rechazo o humillación.
Es yo que es como siento por dentro esto que está sucediendo. Puede ser el mismo acto, pero ante el mismo acto yo me siento traicionado, por ejemplo, o abandonado, o rechazado. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Una persona, una niña que se queda esperando a que su papá, que murió, llegue. Ya ella sabe que murió, pero todos los días se sienta al lado de la puerta a la hora más o menos que él llegaba a esperarlo y no llega. ¿Cómo está interpretando eso esa niña? ¿Lo está interpretando como abandono? Mi papá me abandonó y aquí estoy esperando. ¿Lo está interpretando como traición? Yo esperaba que llegara y él no llegó. Lo está interpretando como esto es injusto, las demás personas sí tienen a un papá que llega y yo no, o esto no es justo que yo me haya quedado sin papá, o lo está interpretando de otra manera. Es el mismo acto, pero la niña lo está viviendo de una u otra manera adentro de sí misma. Y entonces lo que sucede es una cosa muy importante y es, ¿dónde está la duda? ¿Dónde está la duda? ¿La duda está adentro de mí o la duda está afuera de mí? La duda está en si yo soy suficiente o la duda está en si el otro se porta mal conmigo o no está siendo suficiente para mí o me está traicionando. ¿El enemigo está afuera o el enemigo está dentro? Esta está fuerte la pregunta. Yo soy mi propio enemigo porque no soy suficiente como para que no me abandonen y se queden. El enemigo está dentro porque yo no soy suficiente para que no me rechacen. El enemigo está dentro porque yo no soy suficiente para que no me humillen, como para que no me expongan ante los demás. O el enemigo está afuera. El otro es el que me traiciona y se va y me abandona. El otro es el que me trata injustamente sin ver todas mis cualidades y me trata injustamente o me traiciona. O me humilla. El otro es el que lleva a cabo estas acciones. Entonces, habría que revisar con cada persona qué es lo que les está pasando. Bueno, en el caso de la injusticia, les voy a contar una historia. Estaba una chica, esto nos pasa a todas las personas, de hecho es una etapa por la que tenemos que pasar, en la que nos peleamos como hermanos o como hermanas por la atención de los padres o de mamá. Por lo general empezamos con mamá y luego estamos peleándonos por la atención de los padres o de quienes nos cuidan. Y entonces viene esta susodicha frase de lo quieren más a él que a mí, o le quieren más a él, a ella, a ellos que a mí. Escríbanme por ahí en los comentarios a quienes me están viendo si a ustedes les pasó y pasaron por esa época de a él lo quieren más que a mí, a ella la quieren más que a mí, porque es clásico que nos suceda esto, sobre todo kinder, primaria, secundaria, todavía en la preparatoria puede estar constante esta idea, le quieren más, pero llega un momento, sobre todo cuando llega la independencia, que esto se trata, que esto se deshace, se desbarata. Y eso tiene que ver con la injusticia. ¿Por qué a ella sí y a mí no? ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué a ella le das y a mí no? Porque, ¿no? Como esto no es justo que a mí me hagas hacer más que a ella, que a mí me digas esto,
a esto y a ella no. Por ejemplo, es clásico que es a los varones, no, porque él es hombre y entonces las mujeres tenían, a mí ya no me tocó eso, pero he escuchado a varias personas, no, pues es que mis hermanos sentados y yo tenía que lavarles, plancharles, hacer la comida, lavar los platos, etcétera. Y entonces, bueno, claro, además de la rivalidad entre hermanos, está la injusticia de, este, ¿por qué yo aquí, él es sentado y yo aquí lavando? Pero bueno, también hay otra rivalidad entre hermanos que también es muy normal, es, más bien esta es normal, en la que cuando nace la hija o el hijo menor, uy, el hijo mayor, que pues se estrena como hijo mayor, se siente injusto, es injusto. Toda la atención va para el menor, todos los mimos, y entonces pareciera como que para siempre me la debes por haber nacido, en algunos casos. Pero siempre hay esta rivalidad de esto es injusto porque a ella sí y a mí no. En algunos casos también he escuchado, es injusto que nosotros como hijos no seamos vistos y para mi mamá la prioridad es mi papá. Ella primero es esposa, pareja, eh, la compañera de mi papá y a nosotros nos podía dejar de lado. O al revés, mi papá me parece muy injusto que él siempre le pareció mucho más importante la relación con mi mamá y podía dejarnos, no vernos, o me pareció injusto que tuviera otra familia, otra pareja y a nosotras nos dejaba relegadas. Esta situación de injusticia es una parte, pero vamos a ver la de los hermanos. ¿Cómo se deshace esta sensación de a él sí y a mí no? La primera la primera situación es poder ver lo que sí me toca, lo que sí hay, lo que sí es mío. Si yo sigo viendo al otro todo el tiempo, es que él sí, ella sí, entonces no veo lo que a mí me toca, lo que a mí me dan, lo que yo sí obtengo. Mire, Silvia nos dice que fue la tercera de 11 hermanos. Siempre estuve esperando el abrazo de los papás y nada. Recién nacido el otro se llevó todos los abrazos. Fíjense, esto es clásico. Cuando llega el nuevo hermano, todos los abrazos se van para el nuevo, y para el nuevo hermanito, y para el nuevo hermanito. Y entonces quedamos un poco así como difuminados. Y entonces, una es, ¿qué sí me toca a mí? No me tocan los abrazos o no me tocan los mimos o no me toca tantas cosas que le dan a los otros. Exacto, a veces, mira, te tocó de buenas ser invisible, a otros nos toca ser eres visible, pero te toca el regaño, te tocan las exigencias, te tocan otras cosas. Pero sí, efectivamente, bueno, ¿cómo se deshace esta injusticia? Estábamos viendo. Y una es, si tú haces el propósito de dejar de ver lo que le dan al otro para ver lo que te dan a ti, sea poco o sea mucho, sea, porque, bueno, nos podemos ir al extremo, ¿no? Que me dieron la vida, punto, y ya. Pero bueno, a veces nos dan la vida, un techo y comida, suficiente. Ya con eso, y escuela, vamos a ponerle. Pero ya con esa parte, entonces yo puedo recibir y aprovechar lo que a mí me toca. Y entonces viene la segunda parte, que es donde realmente se deshace todo esto, y es en la individuación, en la individuación, en la independencia.
Yo ya no necesito que tu mamá o que tu papá o que nadie me diga que yo soy suficiente o hacer crecer mi mundo interior. Es una renuncia a que me volteen a ver. Puedes, si quieres, hacer otra cosa, ¿verdad? Que es dejar que el otro esté y sea lo que es, tú recibir lo que te toca y hacer crecer la relación sana o saludable que tienes con tu mamá o con tu papá. Una relación en la que ninguna otra hermano o hermana podría tener, una relación especial que ningún otro u otra podría tener con tu mamá o con tu papá. En que eres buena, ¿no? En que eres bueno. Si quieres permanecer en eso y tener esa relación particular con tu mamá o con tu papá. La otra es, ay, deja de buscar la aprobación de ellos y como el patito feo. En el patito feo, que me encanta el patito feo, esa mamá nunca aceptó a ese patito. Ese patito tuvo que irse y encontrar su verdadera familia. Nunca dice en ese cuento, ay, entonces la mamá se dio cuenta que era un maravilloso cisne. No, quien se dio cuenta fue el cisne. El cisne fue el que se dio cuenta que era un cisne y encontró a su propia familia. Por eso decía yo, en la individuación y en la separación del otro. Pero sobre todo, viendo lo que sí tengo y lo que sí hay. No lo que no me dieron, no lo que no tuve, no lo que nunca me voltearon a dar o me voltearon a ver. Solo es lo que sí tengo y con lo que sí me puedo ir. Hellinger tiene una frase en la que dice, recibo la vida de ti y eso es suficiente. Lo demás ya fue extra. Con lo que me diste es suficiente. Fue suficiente para vivir, fue suficiente para hacerme mayor, fue suficiente para estudiar o para tener un trabajo o para salirme de casa. Con lo que me diste fue suficiente. Y yo agradezco lo que me diste, lo demás lo dejo contigo. Fíjense, estamos hablando de la injusticia, a ellos sí y a mí no, pero esto también podría sentirse como un rechazo. ¿Por qué no me ves? ¿Por qué sí al más pequeño y a mí no me ves? ¿Qué es lo que les decía? ¿Cómo lo sintió la persona? Eso es algo muy importante. ¿Cómo lo vivió? Bueno, entonces, uno, dejar de ver lo que le dan al otro para yo ver lo que me dan a mí. 2, dejar de ver lo que no me dan para quedarme con lo que sí me dan y hacerlo crecer. Con esto, que puede ser mucho o que puede ser poco, con esto yo lo hago crecer. Y me vienen dos ideas, dos cuentos a la cabeza. Uno es el de las monedas. Creo que viene en la Biblia. No me hagan mucho caso, pero a ver, escríbanme si lo reconocen, de la Biblia, que dice que un papá le da a 3 hijos una moneda de oro y les dicen, hagan con esta moneda lo que ustedes necesiten mientras yo me voy y luego regreso. Y entonces uno de los hijos dice, no, pues esta moneda la tengo que cuidar con mi vida porque mi papá me la dio a guardar. Y entonces llega y la guarda, la esconde ahí debajo de su cama, hace un hoyo, lo pone y todos los días ve que nadie haya movido nada. Otro dice, no hombre, yo con esta moneda me voy a ir de fiesta y en unos días se acaba todo lo de la moneda de oro. Y otro dice, no, bueno, pues yo creo que con esta moneda voy a comprar
unas semillas, voy a empezar a sembrar, voy a empezar a vender cosas y cuando mi papá llegue, pues ya le diré, mira, pues esto es lo que hice con la moneda. Entonces el papá llega y les dice, ¿qué pasó? Ay, papá, yo ya me la gasté, dijo uno, y el otro, no, pues aquí está, te la regreso intacta. Y el otro dice, no, bueno, pues yo la hice crecer y ya hasta tengo un terrenito. Y entonces el papá les dice, bueno, pues esa era su herencia. Y entonces eso me recuerda un cuento que, por cierto, me contó Marta Blancas, que en cuanto salga el video en YouTube, vayan a verla. Ahorita estamos haciendo uno con Verónica Ortega Loyo acerca de la autoestima, que también está padrísimo. Pero entonces les voy a contar. Estaba una persona dormida y tiene un sueño. En este sueño sus papás le dan unas monedas y entonces se despierta y no sabemos si eran muchas o eran pocas monedas, si eran de oro, si eran de cartón o de chocolate, pero la persona llega y le cuenta a sus papás, tuve ayer un sueño y ustedes me daban unas monedas, pero qué pocas monedas me dieron de plano, ¿eh? En el sueño, no, qué bárbaro, se pasaron con las monedas que me dieron, muy pocas, la verdad, muy, muy mal. Y se va como enfurruñada la persona de ahí, y los papás se voltean a ver y dicen, no, pues quién sabe, que soñó con unas monedas. Y entonces anda enfurruñado y diciendo, no, pues a ver, ahora, me trataron injustamente, ahora quiero que me pague a alguien y yo tener lo que merezco. Y entonces le anda pidiendo a los demás y dame, y dame, y dame, y quiero, y anda como viviéndolo, como triste, como un poco amargado, con un poco de enojo. Y entonces la gente a veces sí le daba y a veces no, pero nunca le parecía suficiente por ese amargo sabor de boca que le había dejado el sueño. Otra persona, también tuvo el mismo sueño. Le sueña con estas monedas y entonces se despierta, va a ver a sus papás y les dice, ¿qué creen? Soñé con que ustedes me daban unas monedas. No sé si eran de oro, si eran de cartón o de qué eran, pero eran suficientes. Y yo las agarraba con mucho cariño y les quiero dar las gracias por lo que me dieron. Ay, dicen los papás, qué buena onda, que soñó con unas monedas, pero nos vinieron a dar las gracias y eso se siente muy rico. Entonces la persona se va de ahí. Ay, hola Jessy, gracias por andar por aquí. Qué bueno. Gracias por escribir. Y entonces la persona se va de ahí y se va contenta porque recibió unas monedas en su sueño y entonces las interacciones con los otros son como más tranquilas, como dando y recibiendo y, y mucho más tranquilo. Y entonces estaba yo platicándoles cómo le hacemos con esta idea de la injusticia con respecto a los papás y los hermanos que se están peleando. Yo volteo a ver solamente lo que tengo y lo que me dan, que es suficiente y lo agradezco. 2, la individuación. Es decir, yo dejo de necesitar que el otro me dé su aprobación, su mirada, su ternura. 3, puedo encontrar esa mirada, esa ternura en otro espacio, en otro lugar. Otra idea, pues puedo encontrar mi propio espacio, mi propia familia, mi propio parvada de cisnes. Y sobre todo, con esto que yo tengo, con esto poco o mucho que yo tengo, esa es solamente una parte. Porque ahora yo me hago cargo. Esa sería yo creo que la parte más importante, que es la separación. Esto se resuelve en la preparatoria, sobre todo, porque hay separación de los padres, hay una
Y esta es mi identidad, este es quien yo soy y yo puedo con la vida. O yo ya estoy trabajando, o ya me casé, o ya ando viajando, o ya estoy encarrilado en otras cosas. Y entonces, en esta idea de entonces yo soy yo y yo puedo con lo que me toca, entonces yo ya no tengo que estar mendigando ni cariño, ni amor, ni que me volteen a ver, ni que ahora sí me den la ternura, porque esa yo me la proveo o encuentro un lugar donde sí me la den, ¿no? ¿Para qué estoy esperando que alguien que nunca me vio, ahora sí me voltee a ver? Eso está un poco difícil. Y en dado caso de que no esté difícil, inmolo, le regalo mi vida con tal de que me vea, ¿no? Con tal de que por fin haya justicia. Y eso está muy difícil. Eh, bueno, pero esta es una injusticia, digamos, normal que todos tenemos. Yo creo que incluso tiene que ver con sobrevivir. Como somos como pollitos diciéndole a mamá, aquí estoy, para que no se olvide de darnos comida. Pero hay otro tipo de injusticias mucho más fuertes que se viven tanto en casa como con los padres y que tienen que ver con algo más y es con la violencia, por ejemplo, o con haber sido, como les decía yo hace rato, estos sentados y yo lavando, trapeando y demás, más mis otros trabajos. Eso es injusto. O cuando los padres, por ejemplo, recuerdo una historia de alguien a quien desde muy pequeño, 6, 7 años, lo dejaban con su hermana, por ahí no mucho más grande, nada más unos 2 años más grande, solos, por días, ¿no? Una semana era lo mínimo porque la persona que les cuidaba se iba en busca de la pareja. Y entonces, ¿cómo vivían? ¿Cómo comían? ¿Cómo resolvían lo de la escuela? Pues como el Dios les dio a entender. Entonces, esa injusticia que también se puede vivir como abandono, que también se puede vivir como traición, que también se puede vivir como rechazo o falta de amor, humillación. Les decía yo al principio, depende un poco de cómo haya sido interpretada. Bueno, pero entonces este tipo de injusticias están un poco más difíciles. Se resuelven más o menos igual, creo yo, pero, pero yo le agregaría un paso. Y un paso tiene que ver con que tienes derecho a estar enojada o enojado por lo que pasó. Que tienes derecho a expresar saludablemente que eso no estuvo bien y que fue injusto. A veces esas cosas se callan porque dan vergüenza o porque creíste que así iba la vida o porque me decía alguien, pues me metí en una burbuja y no quise ver nada de eso. Pero en algún momento sí se puede hablar en terapia, se puede hablar en un grupo terapéutico, se puede hablar este, no sé si todavía existe esta parte de la confesión, se puede hablar, hacer una carta, se puede hacer varias cosas, no necesariamente ir y confrontar a la persona, porque ¿saben con qué salen las personas? Ay, no, yo nunca, yo jamás, yo siempre te respeté, te amé y te di todo mi amor, todo tu amor, ni que 8 cuartos, ¿no? Y entonces saca a la persona de ahí, o peor, te responde diciendo, pues es que te lo merecías, ¿qué quieres? O ¿qué te importa? Así es la vida. No, 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 no. ¿Para qué nos metemos? O se sienten ofendidos o no, no. Entonces sí se necesitan espacios para hablar de eso, de esa injusticia, pero saludables, lugares saludables, con tu familia, con tus cisnes, con con tu hojana, porque el patito feo, eh,
ahora está remasterizado con Lilo y Stitch, que me encantan. Bueno, pues en un lugar contenido y en un lugar donde no vayas a salir más herido o más herida de lo que ya fuiste herido. Pero sí es importante hablarlo y nombrar que eso no estuvo bien, que no fue justo y además ver que eso trae consecuencias, que le trajo consecuencias a esa persona. No porque yo quiera que les vaya mal, no, sino porque en sí mismo eso trae una consecuencia. Por ejemplo, hay una, no sé quién, hay una telenovela por ahí en la que es una señora que habla así, yo no sé por qué. Bueno, y entonces le dicen, ay, es que su abuela se murió. Y dice, ay, qué bueno, qué señora tan fea. Y entonces alguien le dice, oye, pero es tu abuela. Ay, sí, era mi abuela, pero era una persona horrible. Y me da gusto que ya se haya muerto, así deja de estar dando lata. Si hubiera sido una abuela buena, que me tratara bonito, que me tratara lindo y que no hubiera sido tan como fue conmigo, pues yo estaría muy triste, pero no, fue una persona horrible. Es que bueno que ya se murió. Qué mala soy, ¿verdad? Bueno, pero yo no lo dije, lo dijo ese personaje. Entonces, esa es la cuestión que viene, esa es la justicia, lo que tuvo que vivir esa persona inherente a la injusticia que cometió con los demás. A veces es perder el amor, a veces es perder el respeto de las demás personas, a veces es tener que vivir en soledad, a veces es hundirse cada vez más en sus propias situaciones como situaciones o decisiones de vida. Uh-huh. Pero además, una vez hecho esto y teniendo tu paz, que no es lo mismo que perdonar, para mí no es que tienes que perdonar, el perdonar es todo un proceso. Es todo un proceso y lleva tiempo y lleva ahí como algunos pasos. Si quieren que hablemos del perdón, otro día hablamos del perdón. Pero no se trata de perdonar y que ya entonces voy a ser amiguito con el otro. No, se trata de que deje de ser algo en lo que estés pensando o que te esté doliendo. Desengancharte de esto. Bueno, una vez que te has desenganchado, una vez que deja de ser una parte constante a la que estás dando vuelta, o que te lo dejas de encontrar en la vida, porque ya lo superaste. Les voy a contar. Yo tenía un patrón en mis trabajos. Siempre eran dos jefas. Y una siempre representaba a mi mamá y otra siempre representaba a una tía mía que, que estuvo durante mi crianza, ¿no? Y en los trabajos siempre me encontraba a ese par de personas. Y hasta que ya ahora ya cambié de modelito. Entonces, ¿por qué? Porque uno deja, cuando eso se resuelve, te dejas de encontrar eso en la vida. Bueno, una vez que ya resolviste eso, pues entonces puedes empezar a ver lo que sí hay, bueno, todo el tiempo, ¿no? Pero sí ver lo que sí hay, lo que tú has logrado, hasta dónde has llegado, quién sí da y dónde sí has sido justamente tratada. Porque no en todo no todo en todo momento, en todo lugar, en todo instante te ha ido mal, porque si no estarías muerta o estarías muerto. Hay momentos en los que sí eres justamente tratada o tratado. Entonces, encontrar esos momentos y hacer que esos momentos estén más presentes en tu vida, ver también lo que tú te provees y lo que tú te das, porque no, la justicia no tiene que venir de la afuera. La justicia también puede venir de la adentro. Si a ella le dieron un viaje a Europa, maldita infeliz, ay, pues yo también me voy, ¿por qué no me voy a ir también? Fíjense que ahorita que estoy viendo esto de la injusticia, puede tener que ver con
Lo que tengo es envidia, envidia de que al otro. No, 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 pero esta injusticia tiene que de la que estamos hablando es, este, me dolió lo que hicieron y fue más allá porque a ella le diste una paleta y a mí no, sino eh, violencia, vejaciones, haberte arrebatado algo que era tuyo, como una casa, un derecho, etcétera. Eso puede ser, es mucho más complejo. Pero, o sea, mucho más doloroso, digamos, que solamente me quitaste la paleta. Em, de esas estamos hablando, ¿no? En este momento. Entonces, em, la injusticia también, estábamos viendo, sí, hay que trabajar, tienes derecho a estar enojada o enojado, tienes derecho a reclamar, pero saludablemente, que este reclamar no te vaya a causar un problema. Y también a partir de ahí puedes empezar a ver lo que sí hay y dónde y cómo puedes generar tu justicia para ti. Eh, Estoy pensando en otras cosas, como por ejemplo, este, estoy pensando en cosas, me imaginé a un conjunto de personas marchando en el DF pidiendo justicia. Entonces están generando justicia para sí mismos o para sí mismas. Eso también es crear justicia. Cada quien decide cómo hacerlo. Yo puedo no estar de acuerdo con la manera en la que lo hagan, pero si lo están haciendo es porque necesitan justicia, ¿no? Y les dolió tanto que quieren que están diciéndole a los demás que a las demás personas que veamos todo lo que les dolió. Y es esto que les estoy diciendo. Tienes derecho a estar enojado, estar enojada y a expresarlo. Yo creo que es mejor expresarlo en lugares contenidos en los que tú no salgas herido o herida. Hay personas que quieren expresarlo como afuera, como mucho más patente. Y de ahí nacen las revoluciones, ¿no? Yo consigo mi justicia, pero esa es una decisión propia y que tiene que ver con cuáles son mis valores, qué es lo que yo quiero hacer, hasta dónde me quiero involucrar con esta justicia. Pero si yo no estoy con eso, si yo lo que quiero es sanar mi vida, mi historia, entonces puedo empezar a practicar, ver dónde sí fui justamente tratada, en qué momentos sí, sí tengo, sí estoy, sí me dieron. Les voy a contar una historia. Eh, que la voy a poner así, vista desde la injusticia. Una persona que tiene 3 hermanos, 2 hermanas, un hermano. Y los papás, bueno, hicieron una serie de cosas terribles que podríamos incluso llamarles de traición. Y ella siempre le prometían cosas que le iban a dar, pero nunca le dieron. Le dieron más a los demás y a ella nunca le dieron lo que le habían prometido. Pero se quedó todo el tiempo esperando a que su mamá o su papá la voltearan a ver. Entonces estaba como tapete. Tú dime lo que tú quieras, yo lo hago, yo dejo todo con tal de dártelo, yo dejo mi trabajo, mis estudios, mi familia con tal de dártelo. Y entonces había descuidado mucho pues a su familia, a su esposo, a sus hijos, a su trabajo y estaba muy cansada, tratando de que ahora sí, que sí, me vas a voltear a ver y me vas a dar lo que me corresponde, el amor que me corresponde, el cariño que me corresponde, las propiedades que tú me dijiste que me correspondían o qué sé yo. Eso nunca iba a llegar y entonces se dio cuenta de esa parte y empezó a darse, ni siquiera habla la familia, es decir, sus hijos y su esposo, primero empezó a darse a sí misma
todo eso que necesitaba, estabilidad, qué es lo que quiero, un objetivo propio, no de su mamá, no de su papá, no de sus hijos, sino un objetivo propio, un espacio para descansar de tanta cosa y, y empezó a sentirse mejor y empezó a tener proyectos propios. Entonces, una situación de injusticia y también de traición, esta que les estoy contando, creo yo. Entonces, bueno, entonces lo nombro, me doy cuenta cómo lo pagaron los otros, incluso con mi distancia saludable. La otra, empiezo a ver yo cómo estoy siendo justamente tratada, creo mi propia justicia y esta parte de la individuación de la que ya habíamos hablado y encontrar los lugares en los que estás en paz y en armonía podrían ser una manera de ir saliendo de esta parte o de esta herida de la injusticia. Pero sobre todo saber que eso sí sucedió, pero ya pasó. Y que sí hay personas y hay momentos en la vida que van a volver a ser injustos, pero no toda la vida. Este tema, les quiero contar, lo quise tomar porque yo me di cuenta de una cosa conmigo misma. Y es que como estoy tan a la defensiva, que a todo mundo le veo cara de maleante, le veo cara de moros con tranchetes. A todo mundo digo, tú traes una mala intención, ¿no? Yo ya lo vi. Y entonces me ando peleando con todo el mundo. Y todo el mundo se queda, ay, esta está re loca. Y entonces luego me entero, ay, es que yo te quiero mucho, ay, es que quién sabe qué. Y yo me saco de onda y digo, ay, y entonces ¿de dónde saqué yo esta idea de que me iba a hacer daño o que me iba a tratar mal o que te estaba pensando mal de mí? Y entonces a veces acierto, porque ojo de loca no se equivoca, pero muchas veces no le atino. Y entonces me quedé pensando que está bien tener esta intuición, ¿no? Como que te indica, es algo aquí no me cuadra, algo aquí no está bien, algo aquí me dice que necesito poner un buen límite con esta persona o con esta situación que puede terminar siendo abusiva o de injusticia o traicionera o de rechazo o de humillación. Pero no puedo ponerle ese matiz, no puedo traer estos lentes de la injusticia todo el tiempo. Y entonces me decía yo, lo que quiero es poder ver con claridad la intención de las otras personas. Quiero ver con claridad y quedarme un poco, no haciendo un juicio previo, sino quedarme un poco para pensar y percibir realmente esto es para dañarme. ¿Mm? Y entonces te das cuenta con ese pensamiento, a ver, espérate, ¿desde dónde lo está haciendo la otra persona? ¿Es para dañarme? ¿Realmente es porque quiere ser injusto conmigo? ¿O porque es algo que le está pasando al otro? No, que no tiene nada que ver conmigo. Y entonces me he dado cuenta yo que haciendo esa pregunta, yo haciéndome esa pregunta y viendo detenidamente, antes de reaccionar, no, es que tú la traes conmigo, vas a ver, antes de yo reaccionar de esas maneras tan bonitas que luego yo reacciono, quedarme observando, no a la persona, sino a lo que hizo y ver si esta persona dudar un poco, si esta persona tuviera una buena intención consigo mismo, o si esto estuviera respondiendo a un dolor, pero de él o de ella, ¿qué sería? Y por lo menos 3 veces, miren ya, 3 veces me he topado con que ese dolor no es mío. Esa
eso que dijeron, eso que hicieron, eso que sucedió, no era para mí. Respondía a ellos, a ellas, y, y no era para tratarme mal, ni me quitaron nada, ¿no? Más bien pues, es algo de él, del otro. Y poder ver que es algo del otro que no tiene que ver conmigo, porque el otro no es mi mamá, no es mi papá, no es mi tío, no es mi hermano. El otro es alguien que va, como les decía yo antes, son mis jefas, por ejemplo. Ellas que con la Navidad, ¿qué tienen que ver con mi herida de injusticia? Nada, nada. Ellas y sus propias heridas. Cuando logras ver eso, que es ellas y sus propias heridas, y que no tiene nada que ver contigo, entonces puedes apapachar tu propio corazón y a tu propia niña interior y decirle, sana, sana colita de rana, tú tranquila que eso no es contigo. Ese velorio es del otro, esa velita es de allá, esas, esas golondrinas son del otro. Tú, sana, sana colita de rana, y yo estoy contigo. Y entonces puedes seguir adelante. Eh, entonces, ver con detenimiento al otro para ver cuáles son sus intenciones al hacer eso y que probablemente no tienen nada que ver contigo. Y entonces poder decir, no es conmigo, yo puedo tranquilizarme, apapacharme, estar bien, darme lo que yo necesito, darme la justicia, darme el amor o darme eh, pues la seguridad que yo necesito y lo demás lo puedo dejar con el otro. Bueno, muy bien. Oigan, muchas gracias por haber estado por aquí. Les agradezco mucho que se hayan quedado, también sus comentarios. Muchísimas gracias. Y vamos a dejar hasta aquí este tema. Espero que les guste y por favor escríbanme por ahí en los comentarios si quieren que comentemos algo en especial, algún tema en especial. Y, y pues lo preparamos con mucho gusto. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Un abrazo para todas, un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente en vivo que nos va a salir mejor. Muchas gracias. Hasta luego.